Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlinesas y berlineses, el 2020 ha terminado con una crisis humanitaria y económica internacional sin precedentes. La pandemia ha contaminado a 80 millones de personas y ha matado a 1,8 millones de personas en el mundo. Con los confinamientos, la economía mundial ha sufrido la peor recesión en 75 años, causando la pérdida de ingresos para millones de personas. América Latina y el Caribe termina el año con más de 15 millones de infectados y casi medio millón de muertos, 39 millones de desempleados y con millones de pobres y hambrientos. El 2020 ha dado continuidad en nuestro continente al estallido social que sacudió una buena parte de la región en 2019, con exigencias de cambios estructurales que dieron solución a los graves problemas existentes, agravados por el coronavirus. La larga marcha por la justicia social y por la autodeterminación de los pueblos han logrado un mayor impulso con el ejemplo de la reciente victoria de Arce con el más del 55% de los votos en Bolivia. En Chile se exige la renuncia de su presidente, el millonario Sebastián Piñera, y la redacción de una nueva constitución. En Perú, la presencia de miles de personas en las calles han desafiado abiertamente al corrupto Congreso Nacional. Hubo ya 3 presidentes en 16 días. En Colombia denuncian el quiebre del acuerdo de paz de Colombia firmado en 2016 por el presidente Iván Duque y el asesinato continuo de exguerrilleros y líderes sociales. En Guatemala, uno de los países más pobres de Latinoamérica, se alzó contra el presidente Alejandro Yamatei. Los pueblos indígenas del Amazonas de Brasil también están en guerra contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro por el robo de sus tierras para ser vendidas a corporaciones nacionales y extranjeras, lo que significa en la práctica la muerte para miles de personas, además de la desatención que han tenido durante la pandemia. En Haití piden la salida del mandatario Juvenal Moses por casos de corrupción y la asunción de un gobierno que saque al pequeño país de la miseria sistemática en que se desenvuelve. Es reconfortable decir que en Argentina el 29 de diciembre pasado se marcó una fecha histórica, ya que fue legalizado el aborto voluntario. Esta es la historia de la ardua lucha de las mujeres argentinas, victoria que fue aplaudida no solo por las mujeres latinoamericanas, sino también por expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Desde aquí saludamos la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela. Este último martes pasado, luego de los comicios del 6 de diciembre del 2020, se constituyó y se reforzó la victoria de la democracia
y la vocación de paz del pueblo de Venezuela. Este año 2020 se nos presenta un nuevo problema que repercutirá en nuestros pueblos, porque se ha observado desde el principio de la pandemia que los grandes laboratorios y los estados más poderosos comenzaron una carrera para desarrollar y vacunar y producir vacunas que pudieran hacer frente al virus. En esta carrera, que responde no solo a las razones sanitarias, sino fundamentalmente a motivaciones geopolíticas y económicas, se encuentra la industria farmacéutica de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y China. Aquí no se trata de la eficacia de la vacuna, que se están fabricando a una velocidad y a una escala de producción nunca antes visto, sino el problema principal está en la apropiación privada de la producción de las vacunas, porque las grandes empresas farmacéuticas buscan incrementar sus ganancias y que las políticas hegemónicas del imperialismo y los países dominantes prevalezcan sobre la salud de todo el planeta. Lo que es una competencia desigual, con una brecha profunda entre los países pobres y los ricos en la adquisición de las vacunas. Desde aquí denunciamos la guerra mercantil que sufre el mundo en torno a la producción y venta de las vacunas contra el COVID-19. En este cuadro, la Revolución Cubana, a pesar de 60 años de bloqueo económico por parte de Estados Unidos, es un ejemplo contra el negocio de la salud, a diferencia de las políticas de los países dominantes y de los monopolios farmacéuticos. Ella nos muestra que existe un camino radicalmente diferente, desarrollando vacunas propias, y se propone inmunizar a toda su población en el primer semestre de este año. Como asimismo aspira a ayudar gratuitamente a la vacunación en los países empobrecidos de nuestro continente, apoyando además con su contingente Henry Reví la salud pública en 35 países. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, llamó a las naciones más ricas a apoyar la compra de vacunas contra el coronavirus para los países pobres y afirmó que es hora de gastar menos en armas y más para abordar necesidades creadas por la pandemia. Desde aquí decimos, nadie debería quedarse sin una vacuna que salva vidas por el país en el que vive o por la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo. ¡Viva el ejemplo solidario de la Revolución Cubana! ¡Viva la unidad América Latina y el Caribe! ¡Venceremos! ¡Venceremos! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo